Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien aquí. Su amigo Dr. José Luis Membrillo, como siempre, en este podcast, consejo, cortometraje, como tú le quieras llamar, y estamos hablando de la depresión. Bueno, ya hemos hablado de muchos factores, pero hay una infinidad de factores que provocan depresión en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Ya me deprimo porque no sé cómo solucionarlo. Entonces, todo provoca una depresión. Yo te voy a deprimir un poquito, pero en una forma muy positiva. ¿Y cuál va a ser? Primero quiero mandar un saludo a Pakistán, a la India, a mis amigos de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Belice, a mis compatriotas mexicanos, a mi familia de México y de Estados Unidos, y aquel amigo, amiga, hermano que me está viendo desde cualquier parte del mundo, especialmente de Estados Unidos. Les mando un saludo y un fuerte abrazo y un agradecimiento por todos los likes que me han puesto, por la gente que me ha hecho favor de recomendarme. Y entonces vamos a empezar. ¿Le parece a usted bien o se siente estresado porque quiere saber de qué vamos a hablar hoy? Porque dije que nos íbamos a estresar un poquito en una forma muy positiva. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, vamos a hacer varias preguntas, pero no las busques en alguna libreta, busquémoslo aquí, en nuestro cerebro, en nuestros sentimientos, en el área afectiva, de algo que marcó un antes y un después en nuestra vida, que va a ser un poco estresante, pero de una forma positiva, y te va a dar mucho gusto cuando podamos resolver todo este cuestionario. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista, amigo, amiga? Bueno, primer lugar, ¿usted recuerda la casa donde usted nació? No estoy hablando del hospital o de donde sea. Estoy hablando dónde fue la casa donde usted llegó del hospital o nació en su casa. ¿Dónde estaba esa casa? Segunda pregunta. ¿Usted se acuerda de la persona que le daba más cariño fuera de su mamá, de su papá, cuando usted era un pequeño o pequeña? Recuerde un momento eso. ¿Usted se acuerda de la maestra de primer año de primaria que le ayudó a escribir? ¿O la educadora hoy en este tiempo del siglo pasado que le enseñó a mover la manita para poder escribir, que le enseñó cómo leer, y que gracias a esa persona importantísima en nuestra vida, hoy podemos leer, hoy podemos escribir, aunque nuestra letra a veces no es tan legible? Lo digo por mí. O bien sumar, restar, multiplicar, etcétera, y empezar a hacer oraciones con una sintaxis perfecta. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda del regalo de Navidad que más le impactó en su vida? Puede haber sido a las damas una muñeca, un juego de té, a los hombres un coche, tal vez una máscara, no sé, algo que usted recuerde en este momento. ¿Y cuál fue su primer regalo de Navidad que a usted realmente lo estaba deseando tener y que cuando lo tuvo, wow, no cupo usted en su piel? Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos nosotros a hacer como un retroceso de nuestros tiempos, de nuestra vida, en donde yo le voy a decir qué va a pasar. Recuerda la casa donde después de esa se cambió y vivió. ¿Dónde estaba? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte del estado? A lo mejor usted nació en un país y ahora vive en otro.
Pero acuérdese de esos momentos, de cómo cuidaba usted ese juguete para que nadie lo tocara, para que no se fuera a romper, para que no se fuera a dañar. Y lo guardaba y casi lo traía como si fuera un bebé. No importa que usted sea un hombre. Ese carrito que tal vez era de cuerda, de pilas, o tal vez era de control remoto. No, algo que usted le haya impactado. Si usted se acuerda del nombre de todos sus tíos, paternos y maternos, se acuerda de sus abuelitas, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, ¿se acuerda usted de sus abuelitos? Porque con todo respeto, a mí no me gusta cuando alguien dice tus abuelos. Abuelitos, ¿por qué? Porque por ellos estamos tú y yo hoy en esta tierra. Entonces, ¿recuerda usted el nombre de sus abuelitos y de sus abuelitas? ¿De dónde eran? ¿De dónde vinieron? ¿Qué hicieron? Tal vez eran agricultores, tal vez eran campesinos, tal vez eran, andaban ahí trabajando en X o Z lugar. Acuérdese de eso. Nuestro mejor amigo o amiga de la niñez, ¿cuál fue? ¿Quién fue? ¿Y por qué impactó tanto su vida a esa persona? ¿Qué dejó en usted que usted hasta hoy la recuerda? Si estuviera Pedrito, si estuviera María, sería feliz. Pero a lo mejor usted está en otra parte, en otra ciudad, en otra colonia, en otro lugar, y ya no los volvió a ver. Pero cuando usted las encuentra o lo encuentra, qué gusto le da volver a encontrar a un amigo, una amiga. A mí me pasó un detalle, no hace mucho tiempo. Pasó una persona y se regresó y me dijo, ¿tú eres José Luis Membrillo? Dije, sí. Oye, yo soy fulano de tal, ¿te acuerdas cuando nosotros vivíamos allá en la Ciudad de México, que estudiamos la secundaria, etcétera, etcétera? Yo dije, ay, no me acordaba de él, sinceramente, y doy gracias a este amigo Fernando Ramírez, que se acordó de mí. Y cuando empezó a platicar las experiencias y todo, volví a vivir y me regresé la historia de mi vida para atrás y recordé tantos momentos que disfrutábamos jugando béisbol, jugando fútbol, perdiendo, ganando, etcétera. Entonces, ¿te acuerdas de aquella mascota que tanto querías y que un día llegó a tus manos, que pudo ser un perrito, un pajarito, un conejito, un patito, etcétera? No sé, un tigre. Ese animalito que causó tanto gusto cuando se iba a dormir, cuando llegó a tu casa, cuando limpiaba las popós y las orines del perrito, del gatito, de ese animalito. Yo recuerdo que mi papá me compró unos patos porque teníamos una fuente. Y como el pato, cuando yo llegaba, me iba a saludar, iba dejando ahí su caminito. Y después me decía mi padre, mi papá, hay que limpiar eso, ¿eh? Y ya iba yo y lo limpiaba. Entonces, acuérdate de esos momentos. ¿A dónde te gustaba que te llevara tu papá y tu mamá el domingo o de vacaciones? ¿A dónde querías ir? Y cuando llegabas a ese lugar te sentías feliz porque estabas en Chapultepec, porque estabas en la Alameda, porque estabas en el parque, porque estabas en X lugar. Que hoy mucha gente dirá, en ese lugar, pues sí, ese lugar me hace feliz a mí. Y yo soy el actor de mi felicidad. Entonces, ¿qué caricatura era la que te gustaba mucho? Tal vez hoy ya los niños prácticamente ya no ven caricaturas, ya ven otras cosas, ven los juegos, ven esto, ven otro, tal vez muy interactivos. ¿Qué juego te gustaba jugar, valga la expresión, en la calle? El burro castigado, el bebe leche, la cuerda, etcétera. Muchos juegos que pudieron o trajeron mucha alegría a nuestra vida. Yo no quiero decir que un juego electrónico, digital, a las personas que ahorita tienen 20, 25 años o tal vez 30, no fue emocionante. Y también recuérdalo, porque eso es parte de nuestra historia. Entonces, ¿cuál fue tu mejor juguete? ¿Cuál fue tu mejor juguete que tal vez se rompió, nos pusimos a llorar,
ya no funcionó, nos pusimos a llorar, o bien por ahí lo tenemos guardado y un día, ¿qué creen? Ya no está. ¿Cómo anhelo haber perdido un tren eléctrico que mi padre me regaló que sacaba humo? Que lo tuve en una Navidad. ¿Cómo lo recuerdo? Y ya no lo tengo. Se perdió. En la guerra se perdió. Entonces, ¿cuál es tu color preferido? ¿El que hoy prefieres o había uno antes, cuando eras un niño, un jovencito? ¿Cuál es ese color que te gustó tanto, que te atraía tanto y decías, yo quiero esa camisa blanca, esa camisa verde, esa camisa rosa, esa camisa amarilla, de cuadros, de rayas, etcétera? ¿Cuál fue eso que robó tu atención y que te hizo pensar hoy con este pequeño cuestionario de tantas experiencias que hemos tenido en nuestra vida? ¿Cuál fue tu mejor viaje? Tal vez no fue a la playa, tal vez fue al campo, tal vez no fue en un avión, tal vez fue en un coche, tal vez fue en un carro arrastrado por un caballo. ¿Cuál fue tu mejor viaje? ¿Y qué aprendiste en ese viaje? ¿Qué pasó en ese viaje que te llamó tanto la atención que hoy en este momento sé que lo estás recordando? Y que aunque estás estresado, es un estrés favorable que te lleva a una dimensión anterior donde hemos sido felices, pero hoy yo te invito a que sigas siendo feliz. ¿Cuál fue tu canción favorita? La que tú escuchaste por primera vez y que te llamó mucho la atención y dijiste, esta nunca la voy a olvidar. Y tal vez compraste un disco, tal vez compraste un cassette, pero se enredó en el autoestéreo y se rompió la cinta. Pero hoy lo bajas por los medios digitales, que no voy a decir nombres para evitar problemas, y entonces hoy lo escuchas, y cuando lo escuchas te regresas a la historia de tu propia vida. ¿Qué materias han sido las más difíciles en tu vida? ¿Cuál fue el mejor maestro de tu vida? Yo sé que la vida es el mejor maestro, pero hubo un maestro que en tu corazón y en mi corazón nos dejó algo. Tal vez aquel maestro hoy ya no pasa porque es un superbullying, que nos ponía unas orejas, que nos jalaba las patillas, que nos podía hacer sentadillas ahí descalzos en pleno sol. Pero hubo algún maestro que te llamó tanto la atención y que nunca los has olvidado. Y ahora voy más adelante. ¿Qué viaje quieres hacer en un futuro? ¿Hacia dónde? Esa es una ilusión. Ese es un factor de crecimiento. Cuando tú y yo tenemos un deseo de ir a X lugar, a ver a alguien, o a pasear, a ver qué pasa en esa parte. ¿Qué puede ser en una ciudad vecina de donde tú vives? No necesariamente tiene que ser a África si tú vives aquí en América, o no precisamente tiene que ser allá en Hong Kong si tú vives aquí, o tal vez una persona que me vea de allá de la India piensa en venir a México para ver las pirámides. Puede ser cualquier viaje, algo que tú estés planeando y por eso te estás esforzando para más. En fin, hacer este tipo de preguntas considero que son detalles que nos van a desestresar, pero que va a ser muy emocionante recordarlos y planearlos. Y por qué no decir, yo quiero hacer esto que hacía antes. Yo quiero ir a ese lugar donde fui hace años, donde fui hace décadas, que no está tan lejos de aquí. Yo quiero ir para recordar cuando pasé por esas calles, donde fui muy feliz, donde paseé, donde vi unos espectáculos preciosos de paisajes o de figuras o de lo que sea. Pero ese momento, ahí fuimos muy felices. Y yo te invito que hoy, que estamos adquiriendo experiencias con un estrés, que estamos experimentando cosas nuevas, tal vez con estrés, el día de mañana dirás, ¿y eso me estresaba? ¡Ay, qué mal! ¿Por qué? Porque la vida siempre es bella, amigo. Y solamente hay una.
en la que estamos hoy viviendo tú y yo. Por eso, yo te invito, amigo o amiga, que busques ese estrés y que contestes tus propias preguntas y te vayas al pasado y así mismo te vayas al futuro cuando estemos nosotros planeando qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Si yo de niño me gustaba eso, ¿por qué he perdido el gusto de no tener un globo? Porque me van a criticar. Pues qué me interesa que me critiquen, pero para mí el globo era algo que yo anhelaba tener. Un helado, una manzana de esas, chapetonas, o algo, unos zapatos, unos guaraches, lo que sea, que te hizo feliz en ese momento. Hoy te invito a que vuelvas a vivir esa experiencia y digas, si fui feliz antes, voy a ser feliz hoy, porque hoy es mi día. Entonces, amigo, amiga, muchas gracias, te deseo lo mejor y el estrés se va porque se va. Tú vales oro molido porque tú a ti mismo te debes de amar, porque de allá arriba nos aman muchísimo. Entonces, a mí mismo, a mí misma, según sea el sexo. Muchas gracias, regálame un like, pon un comentario, nos vemos pronto, sin estrés y estamos ya casi terminando. Para terminar, aparte de agradecerte, quiero decirte que si tienes alguna inquietud de algún tema que dijeras, me gustaría escuchármelo, anótamelo y mándamelo. Te agradezco mucho. Hasta pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según tu uso horario. Nos vemos pronto sin estrés. Gracias.